Vale, entonces, hoy quería hablar de una cosa que llevo experimentando y aprendiendo sobre ella durante meses y que a mí me ha ayudado muchísimo y que no mucha gente habla de ello, o sea, hay mucha gente que habla de ello, pero no es algo muy bien conocido. Y es algo que no sé por qué nos enseña en la educación o nos enseña, no es como un conocimiento general común que todo el mundo transmite de generación en generación, porque realmente a mí al menos me parece súper valioso. Y no sé si es por su complejidad, porque tiene una cierta complejidad dentro de lo simple que es, o porque se ha perdido a lo largo de los siglos, que eso es lo que creo que ha pasado, porque esas son cosas que vienen de hace siglos. Pero bueno, son básicamente unas ayudas para poder ver todo desde una perspectiva más, que ayude más a sobrellevar, no solo a sobrellevar, sino a vivir la vida con plenitud. Bueno, estas son cosas que aprendí en una combinación de eneagrama, espiritualidad, meditación, psicología, filosofía. Es todo como una serie de disciplinas que llegan a unas conclusiones muy parecidas. Entonces, simplemente para empezar, voy a empezar con unas frases que apunté en un momento hace muy poco, hace unas semanas, que básicamente resumen un poco las ideas que quiero explicar hoy. Entonces, voy a explicar cada frase, o sea, voy a leer cada frase y voy a explicar más o menos lo que para mí significa. Son frases que escribí en mi diario de, de personal. Y nada, una frase que me parece la más importante que he aprendido es la de, básicamente de ella derivan muchas otras, que es la de yo estoy bien, el resto está bien. Yo estoy bien, las personas que no son yo también están bien. Y esto me ayuda mucho porque eh, yo creo que por defecto pensamos que cuando, bueno, las personas a lo mejor que no han sido criadas en un ambiente súper seguro y súper fácil de tratar, eh, han sentido durante toda su vida que cuando hay un problema tiene que atribuirse culpas, o es culpa de otra persona, o es culpa mía, o es culpa de alguien, o incluso que es culpa de la dinámica, que eso sí que se acerca más a la realidad. Pero si uno quiere aceptar la realidad y más allá de eso, si hay un conflicto y quieres solucionarlo, yo creo que es muy importante ser capaz de reconocer que porque hay un pequeño conflicto o aunque sea grande, tú, sigues siendo la misma persona y la otra persona sigue siendo ella y también tiene agencia, tiene voluntad propia y podéis cooperar para encontrar una solución creativa. Y me parece muy importante, eso ya lo dije en un vídeo de estos que tengo en solo audio, pero es que me parece muy importante remarcar el punto porque me parece muy importante para no sufrir mucha ansiedad o centrarse mucho en un problema concreto, el reconocer y aceptar que una persona tiene en todo momento la elección, no todo momento, pero tiene la elección o de solucionar un problema o bien de, si no puede solucionarlo, familiarizarse con él, aceptarlo y sobre todo no negarlo. Esto me lleva a lo siguiente, que básicamente es que todo al final se resume en aceptar las circunstancias que te rodean, tanto para cambiarlas si es posible cambiarlas y es adecuado, como para no. Y obviamente aceptar la realidad no es resignarse, no es aceptar una realidad que sí que puedo cambiar, pero por sentir que no tengo capacidad o habilidades, no cambiarla. Sino todo lo contrario, es aceptar la realidad sin sesgos. Que esto, claro, es que hay muchas cosas de estas que se dicen mucho, pero es muy complicado de saber intelectualmente lo que son hasta que se experimentan. Entonces, siempre, obviamente, siempre voy a recomendar para estas cosas el trabajo de ego, que es básicamente, o el trabajo de la sombra, también que se llama el trabajo de Jung, que es muy importante para no ver la realidad o los conflictos o incluso las cosas buenas con un sesgo, con un filtro. Y, y me parece muy importante para poder afrontar el día a día. Pero bueno, esto es muy general. Luego a lo mejor se me viene un ejemplo concreto y puedo explicarlo mejor. Luego, la segunda más importante que había apuntado era la de estar presente y en el sentido, porque estar presente es una cosa que ya sabemos todos como teóricamente, pero en el sentido de cuando hay un... Bueno, esto lo saben gente que a lo mejor que ha ido a terapia por ansiedad social o algo así,
que no solo por ansiedad social, también eso puede ser por ansiedad en general. Que en cualquier momento que tú quieras, puedes sentir, oír y ver lo que tienes delante. Y te lleva mucho a la tierra. Y es que son cosas, esta sí que es una cosa muy fácil, porque es una cosa muy fácil de enseñar y de explicar, que es básicamente que en cualquier momento en el que la rumiación o la narración mental empiece em, a tomar presencia en una persona y empiece con los pensamientos conectados en espiral negativa o en círculo vicioso, que siempre se puede volver a través, sobre todo, yo soy una persona muy poco corporal, o era una persona muy poco corporal, es decir, que no usaba mucho mi cuerpo para solucionar problemas o para sentir las cosas, pero hasta yo, que soy de las personas menos corporales que existe, ayuda muchísimo el saber, o sea, cuando una persona está pensando o rumiando mucho en la cabeza, el saber que puedes ver lo que tienes delante, mm, pues si quieres pensar sobre ello, en plan, pensar sobre qué materiales de lo que tienes delante, oír, porque siempre hay sonidos alrededor de ti, y nada, y sentir, aunque bien sea frotando las manos o tocando lo que tienes de suelo o algo así. Es muy importante, no solo para momentos de emergencia, que es para lo que se enseña, para momentos de emergencia de ansiedad, de picos de ansiedad o de ataques de ansiedad, se usa, pero también se puede usar en la ansiedad general. Y lo mejor de todo es que no tiene efectos secundarios negativos, obviamente. Eh, Eso se usa cuando no se quiere pensar tanto. Y nada, y a partir de ahí, a partir de estar presente también viene rodado el apreciar y el valorar las cosas en general. Lo cual ya sé que suena muy increíble, pero es que es verdad. Y por eso me sorprende que nos enseñe. No sé, a lo mejor no a todo el mundo le funciona. Eso es verdad. Pero yo creo que muchísima gente que no lo aplica sí que le funcionaría. También porque eso es una forma de meditación realmente. O sea, meditar no es simplemente sentarse con una postura específica, decir om y no pensar en nada. De hecho, no pensar en nada es ultra complicado y a lo mejor sí que es contraproducente. Pero meditar es pensar en una cosa concreta o no tener un pensamiento cada 2 segundos que conecte con el siguiente y que sea agobiante, sino tener un pensamiento o dos o varios, pero muy extendidos en el tiempo, muy calmados. Y, y no dejarse llevar por ellos, claro. Vale, y a partir de lo del presente, una cosa que, bueno, que es secundaria, pero a mí al menos también me ayuda, es saber que el futuro y el pasado no los percibimos bien. Incluso hay gente que dice, no existen, no sé qué. Pero bueno, lo voy a decir como que no, como que sea una ilusión en el sentido de que el pasado es muy, mm, está muy sesgado, muy mal interpretado por nuestra mente de ahora. Siempre, o sea, lo he dado en la carrera de psicología en profundidad, pero en esencia es eso, que la memoria interpreta el pasado, no lo vive tal cual lo vive. Es que ni siquiera lo vive como lo vivió subjetivamente en el momento, sino que incluso interpreta que es algo diferente a lo que en un momento fue para esa persona. O sea, ya tiene el grado de subjetividad de cómo lo vivió en su día y tiene el segundo grado de subjetividad de el intentar recordar también por propios fallos de la memoria y también por querer encajarlo en la idea que tenemos ahora de ese momento pasado. Yo que sé, por ejemplo, tuviste una mala experiencia con una persona, pero tuviste una buena experiencia con una persona, pero ahora esa persona no está en tu vida. Pues intentas interpretarlo de una manera más negativa o incluso más neutral, porque ahora para ti esa persona no tiene esas connotaciones positivas o ese cariño que tenías. Entonces era muy... Entonces eso, el pasado está mal interpretado, e incluso mal recordado, y el futuro obviamente solo puede ser predicho porque es el futuro, en plan, solo puedes predecirlo o asumirlo, o sea, suponerlo, y se puede hacer hasta cierto punto de manera funcional si es algo en plan de responsabilidades o algo así, pero si es algo, por ejemplo, relacional o incluso eso, la planificación en general suele ir demasiado a largo plazo. La gente suele, claro, porque es como funciona naturalmente una mente pensante, es pensar esto viene después de esto, viene después de esto, viene después de esto, y acabas planificando los siguientes años de tu vida, que a veces es necesario planificar los años de tu vida, como escoges una carrera profesional o algo así, pero muchas veces se hace con cosas relacionales o con cosas de proyectos personales, cuando, por ejemplo, hay cosas que son eso, de pasiones, y aunque sean de pasiones, que sea algo que de hecho
viene muchísimo mejor estar en el presente porque es algo que no tienes por qué planificar. Incluso la gente lo planifica, yo también, yo incluido, pero bueno, cosas artísticas o cosas de relaciones personales o, o cosas que no puedes controlar, no tiene sentido. Obviamente se hace naturalmente, pero cuando se hace naturalmente, lo importante es volver al presente, como dije. Em, vale. Es muy importante también saber que, a ver, esto sí que puede llevar a una mala idea si se interpreta de una manera mala, que es como lo hace la gente que se considera nihilista. Pero bueno, el caso es que se podría llegar a decir que como los convenios sociales o las cosas que, los roles que jugamos en plan, cuando vamos a, eso, cuando tenemos un trabajo, cuando vamos a una clase y jugamos el rol de aprendiz, mentor, padre, hijo, compañero, amigo, reconocer que es un juego, que literalmente es un compromiso entre dos personas que han hecho para simplemente saber cómo actuar delante de esa persona. Es como para facilitar todo. Es como un compromiso, un juego al que nos hemos comprometido y es como algo, eso, que debería ser en plan dinámico, divertido, porque hemos elegido conscientemente tener un rol específico y no otro. O no tener o sea, no relacionarnos en complejidad con toda nuestra persona. Por ejemplo, yo con el recepcionista de un sitio o con un profesor no voy a relacionarme en su totalidad, sino solo con el aspecto intelectual o con el aspecto de una habilidad que tiene que me puede ayudar con un servicio. Y eso todo el mundo lo sabe, la cosa es que a veces olvidamos que estamos jugando un juego, a veces olvidamos que es una cosa dinámica, divertida, que incluso que no tiene tantas consecuencias negativas si rompemos ese juego, o, o eso, como que tenemos que entender cuál es el rol que estamos jugando. Y también eso le sirve a la gente que es muy estructurada para saber que no hay roles rígidos, porque las personas son multidimensionales y tienen más aspectos que ese, pero también es para las personas que son muy como rebeldes, entre comillas, que a veces rompen esos roles solo por diversión o por crear caos o simplemente porque los desacreditan por completo. Pero es que realmente sí que son valiosos, o sea, jugar un rol en cada momento de tu vida no es bueno, pero no jugar ningún rol nunca y relacionarte con todo el mundo en un sentido súper íntimo no es viable, porque hay muchas personas con las que te relacionas en teoría. Em, entonces eso, romper todos los roles, incluso también categoriales, en plan hombre, mujer, alto, bajo. Está mal comparar en el sentido de eso, las personas cuando se olvidan de que juegan un juego están comparando a la baja o a la alta y lo atribuyen a su persona. Por ejemplo, yo puedo decir, le atribuyo mucha importancia a ser alto. Entonces, me comparo con los demás y ellos están a la baja porque yo soy alto y yo valgo más por eso. La cosa es, cuando lo categorizamos como un juego, sabemos que no tiene ninguna importancia a nuestra persona en realidad, sino que es un juego que no tiene importancia en el momento en que se juega, pero no tiene importancia fuera de ahí. Yo puedo decir que soy más alto que una persona, pero no tiene, o sea, no dice nada de mí, no me atribuye nada a mí. No sé, creo que no lo expliqué así muy bien, pero el caso es como que cuando haya comparaciones o haya roles, que se reconozca que realmente en cualquier momento se puede salir de ellos, pero sí que tiene un valor jugar a ellos, jugar con ellos. No sé si se entiende. Em, Luego, aparte, claro, teniendo en cuenta con lo de roles, también está en la idea de que el contexto de una situación o de una persona o de una idea es lo que hace a esa idea. Es la diferencia entre figura-fondo, entre sujeto-objeto. ¿Cómo decirlo? Eso, yo si estoy en un paisaje natural, yo cambio por estar en ese paisaje, en ese contexto, tanto porque el paisaje afecta a mí como yo afecto en él. Pero más allá de eso, em, por ejemplo, una de las razones por las que las pelis de miedo dan miedo es porque, sobre todo, imagínate, la sustancia. Pues la sustancia da miedo, aparte de por el gore y todo eso, sino es porque hay fondos blancos completamente descontextualizados, irreales. Entonces, cuando ves algo quitado de su contexto, extirpado de su contexto, da miedo porque es algo que no vemos en la vida real. Y en digital pasa mucho eso. En digital las cosas parecen muy, lo que se dice uncanny, o que se ven muy, eso, muy raras o muy fuera de lugar,
porque están literalmente fuera de lugar, están fuera del contexto habitual. Entonces, en digital puedes poner cualquier cosa, cualquier figura en cualquier fondo, cualquier cosa en cualquier contexto. Y eso es lo que le da miedo. Y en la realidad no, en la realidad tenemos una luz concreta, un ambiente concreto, las cosas están construidas conscientemente y no todo puede ir en todos lados. Y no todo vale, básicamente. Y descontextualizar las cosas es como desvalorizarlas, en el sentido de que, por ejemplo, cuando una persona dice, no, pero al final no importa, porque somos todos átomos, o lo que sea. Ya, pero es que una cosa es no es solo el conjunto de sus pequeñas partes, es un todo que lo hace más de lo que es sus partes. En el sentido de que yo no soy un conjunto de átomos, sino que soy algo más. Porque incluso si tú pones todos mis átomos en el mismo orden, no voy a ser yo. A lo mejor ni siquiera es una persona viva, simplemente es una persona, un maniquí, por ejemplo. Porque se tienen que dar los impulsos eléctricos, se tienen que dar la vida, la vitalidad que corre alrededor de nosotros. Vale. Y por último, claro, está el punto de que esto es algo que me ha costado mucho entender, pero entender que la sobreidentificación con las cosas no es buena. El intentar definirse con rigidez a uno mismo, decir yo soy así y me tengo que definir porque si no, no sé cómo actuar, y la no flexibilidad obviamente es contraproducente para todo el mundo. Es destructivo y autodestructivo. Esto, claro, esto ya lo dice mucho el enneagrama y la espiritualidad, pero bueno. em, las cosas, eso, que por ejemplo las amistades son flexibles, las relaciones son flexibles, los adjetivos con los que me defino son flexibles también. Y es muy importante, porque la moderación es muy importante también en ideas, porque cuando una persona es extrema y descontextualiza las cosas, es que al final está todo conectado. Bueno, cuando descontextualiza una cosa y dice, yo en esta situación, cuando se da esta situación, tengo que actuar siempre así, sin tener en cuenta el contexto, es muy importante no hacer eso, porque el contexto influye mucho a hacer excepciones, a modificar un poco la conducta, y esto me afectaba muchísimo a mí porque soy una persona que va mucho de lo general a lo concreto. Entonces yo a veces me ponía una regla moral, una regla social, de en esta situación actúo así porque es lo correcto. Y en abstracto sonaba súper bien porque es algo que cae de cajón, pero en situaciones concretas no es la opción adecuada porque a veces hay excepciones porque no quieres hacer daño a alguien o porque hay una mejor opción ahora o hay un mal necesario que hay que tener en cuenta. Hay factores nuevos, básicamente. Entonces, me parece muy importante el ser capaz de enfocar las cosas desde un punto de vista el punto de vista más pequeño que se pueda para solucionar las cosas. En el sentido de, yo tengo un montón de puntos de vista. Puedo ver todo desde el punto de vista social, económico, político, o más abajo, que es un punto de vista personal, de interacción, o incluso, yo qué sé, anatómico, pequeño, ¿sabes? Microscópico. Y yo creo que si tenemos un problema, por ejemplo, muy concreto, por ejemplo, yo tengo eso, un problema de ideas con una persona y tenemos un conflicto, es erróneo, bueno, es erróneo, no, pero es inútil, no es funcional eh, achacarlo a un problema social, por ejemplo. Yo tengo esta idea porque la cultura me ha influenciado. Puede que sea verdad, pero no vamos a solucionar nada si lo achacamos a algo social porque parece que estamos fuera de control sobre él o que no, o eso, que la culpa es externa o que no se puede cambiar. Entonces, a mí me parece muy importante que en cada problema se pueda enfocar con el nivel de abstracción más pequeño que podamos. A veces los problemas se pueden enfocar solo desde el punto de vista político o algo así, pero si se puede enfocar desde un punto de vista más personal, es muchísimo mejor. Em, y eso en general. Y para terminar, lo más importante es algo que he desarrollado estos últimos meses, lo he simplificado mucho, pero es básicamente una idea de 4 cosas que se puede hacer en cualquier momento para cualquier conflicto o emoción que se quiere procesar, o trabajo que hay que hacer, o idea que se está negando, relación que se está posponiendo, lo que sea. Que son 4 pasos que básicamente son 2 conductuales y 2 cognitivos, es decir, 2 de pensar, dos de aceptar y pensar y 2 de hacer cosas en realidad. Y es eso tal cual lo que acabo de decir, es
El primero sería pausar, el segundo sería aceptar, el tercero sería hacer y el cuarto sería apreciar. Siendo creo que lo más importante aceptar y hacer, pero los otros dos son muy importantes para poder hacer los dos del medio. El primero básicamente sería aceptar, que sería aceptar la situación o aceptar el problema, el conflicto, la emoción que se quiere tratar. Y esto lo puedo ver como, por ejemplo, esto al menos me sirve mucho a mí porque soy una persona que tiende mucho a hacer cosas por inercia o con impulsividad o sin pensar. Entonces, para identificar un problema o cambiar de una actividad a otra y poder pensar las cosas con calma, yo lo veo como que soy una persona que está todo el rato corriendo y si quiero fijar la vista en un punto concreto, si estoy corriendo me va a costar muchísimo más. Entonces lo que tengo que hacer es como parar, o si estoy, imagínate, corriendo y quiero tirar una flecha o algo así a un sitio. Si me paro, es más fácil enfocar, apuntar y acertar. Em, También cuando, o sea, no sé explicarlo muy bien, pero cuando una persona para a pensar, ya de normal tiene un pensamiento más racional y no inmediato, no automático. Supongo que tiene explicación que se puede deber a, no sé, que inconscientemente el cerebro piensa que si tienes tiempo para hacer algo, dedicas tiempo a hacer algo. Em, Eso, básicamente cuando te calmas te pones en un mindset más enfocado, obviamente, y esto reduce la ansiedad y el actuar por inercia y los automatismos. Luego, obviamente, el aceptar es lo que expliqué antes, el aceptar la realidad tal como es, dejando al lado el ego y los intereses personales. En plan, simplemente aceptar la realidad como es, aunque no sea beneficiosa o aunque no vaya con las ideologías que tenemos. Lo cual no es fácil, ¿eh? No es nada fácil y es muy complicado de hacer en cualquier momento de la vida. Pero quitar los intereses personales, eso sí que es por donde empezar. Es saber que la realidad no coincide con lo que queremos, obviamente. Em, Luego, hacer, este es un paso que me importa muchísimo a mí, porque yo soy una persona que es capaz de aceptar o de sentir las cosas, es decir, de interiorizar lo que está pasando, pero es difícil para mí actuar en consecuencia de lo que está pasando. Em, entonces, eso, aceptar la importancia de la situación, la urgencia también, saber si algo es importante y no urgente, esas cosas. Lo que sea importante y urgente es lo primero que hay que hacer. Si se puede pasar la acción, que se pase, pero también el paso de hacer también puede ser un esperar. Por ejemplo, porque aún no se tiene control sobre la situación y sí que se va a poder en el futuro, por ejemplo, con cosas de estudios. Yo no tengo control sobre mi trabajo, porque aún estoy estudiando, pero posponerlo, básicamente. Esto obviamente estabiliza la situación porque cuando actúas sobre algo, lo estabilizas, en vez de posponerlo o negarlo. Eh, Eso, también cada paso tiene sus contrapartes, por ejemplo, el de aceptar tiene la contraparte de negar, que es lo que hay que no hacer, obviamente. El hacer, pues el posponer es la contraparte que no hay que llevar a cabo. Em, Eso, también, algo muy importante para mí, por no ser una persona muy física o muy corporal, el usar recursos del mundo real. Muy importante. Abastecerte de los objetos o las cosas del mundo real que puedes usar para poder modificar el ambiente físico que tienes ahora. Muy importante porque para mí antes era todo cognitivo y era todo de si algo me molesta voy a intentar que no me moleste o voy a reformularlo o sublimarlo para que sea algo aceptable o incluso placentero. Y eso no siempre es posible y no siempre hace bien, sobre todo porque mete sesgos. Y por último, apreciar. Es decir, cada vez que llevas a cabo el paso de hacer, de llevar a cabo un curso de acción, apreciar la diferencia entre el momento A, el momento antes de hacer y pausar y aceptar, y el momento B, el momento después de estar en calma y de hacer las cosas. Has procesado la emoción, has hablado con la persona, has resuelto el conflicto, o al menos has esperado cuando no tenías control. Y nada, sé que es algo muy general y que a lo mejor no puse suficientes ejemplos, pero en esencia es algo que me parece muy básico en la educación. Me parece sobre todo muy importante lo de que hasta para las personas menos corporales nos es muy importante em, el conectarnos al cuerpo para no dejarnos llevar por la emoción o por la mente y seguir pasos que sean pasos preestablecidos pero flexibles
también, porque la gente flexible tiende a ser demasiado flexible, tiende al extremismo, y la gente rígida suele ser demasiado rígida. Esto yo creo que tiene que ver con los egos, en plan, em, que la gente que tiene una idea preconcebida de cómo tienen que ser las cosas, lo lleva al extremo porque cree que llevarlo al extremo es como tener más la verdad o tener más la idea de cómo son las cosas y hacerlo mejor. Y la moderación reconoce que las dos partes tienen razón. Y nada, esto es un formato muy diferente porque lo he hecho todo de una tacada, pero bueno, tenía que sacarlo de mí.